pintura es un juego fascinante. Si te entregas a ella, ella te devuelve el 100%. La pintura para mí es mi vida. Yo tengo mi mesa, que son todo colores. Yo trabajo a partir de pigmentos. Me fascinan los azules, me encantan los rojos, más el negro. No puedo decir ningún color. Empiezo cogiendo un tono y lanzando un tono en distintos sitios. Y ya en un momento dado, cuando el cuadro ya tiene un cierto colorido, aparecen los negros. Y ya los negros son como mi elemento donde empiezo ya a estructurarlo un poco. Hay siempre un diálogo, una armonía de diálogo entre la naturaleza y los ruidos y la música y la pintura. Ingreso en Bellas Artes, tengo la gran suerte de tener a Antonio López de profesor, continúo Bellas Artes y luego tengo la suerte, la enorme suerte de aparecer en Cuenca. Y resulta que Fernando Zóbel trae toda la biblioteca suya. Yo tengo acceso a libros americanos, a libros de pintura del mundo entero, a través del museo. A Cuenca se abre un mundo de la pintura universal, gracias a Fernando Zóbel. Yo decido en un momento dado, después de haber estado 25 años en Cuenca, casi 25, decido irme a un sitio solitario, bastante salvaje y en el mar. Y allí empiezo yo mi trabajo en esta soledad y en esta relación con la naturaleza, en contacto con el mar, que es mi fascinación. Y claro, toda esa energía que despide todo ello, toda esa energía es la que me da luego la posibilidad de trabajar, la posibilidad de crear. En un momento dado de la vida, no sé por qué esas cosas, necesitaba ese horizonte, ese infinito del mar, esa mirada que, ¿dónde está? Ha desaparecido en el infinito. La necesitaba. Aquí tengo la montaña y tengo el mar, pero especialmente los azules, los fondos del mar, todos esos colores fascinantes me encantan. Y luego, claro, la sensación del agua en mí misma, la sensación de moverme, de nadar, de bucear, de bajar. Bueno, eso es fascinante, eso es purita inspiración. Eso es lo que luego voy plasmando. Ya me habían dicho algunos amigos, esto tiene que salir, esto tiene que salir. Y encuentro el monasterio del Paular, que la historia es preciosa, es un monasterio de cartujos, que el mismo espacio mantiene ese silencio que han dejado entre las paredes los monjes. Eso y mi pintura iba perfecto. Entonces entro en el espacio, en el Paular, y veo mi obra ya colocada. Los enormes cuadros de 6 metros, todo se empieza a organizar. Entonces me encontré encantada de que la obra respirara, viviera con la misma fuerza que había tenido en el estudio. Aquí sigo teniendo cuadros y cuadros y cuadros. Tengo espacio, que eso es la suerte que tengo. Tengo fuerza y vitalidad, que es otra energía que necesitas también, sobre todo en estos tamaños. Y tengo las pinturas, pues aquí estoy, aquí me tenéis.